Parashat Aharei Mot es un relato que conocemos todos, al menos en mayor o menor medida, y los entendidos acá me van a decir por qué. Porque es un pasaje de la Torá que leemos en otra ocasión a lo largo del año. ¿Cuándo leemos Aharei Mot? En el día más sagrado de nuestro calendario, el cómputo de nuestro tiempo, es decir, en Yom Kippur. No sean tímidos, en Yom Kippur. Y entonces, si recuerdan lo que leemos en Yom Kippur, saben que lo que se pinta, lo que se describe acá, es una de las escenas más teatrales y más emblemáticas, más cruciales de toda la Torá. Aarón, ¿se acuerdan de Aarón? Aarón es el hermano de Moshe y además ocupa el cargo de sumo sacerdote, es el Cohen Gadol. Aarón se acerca al santuario y en sus manos, en cada una de ellas, blande el destino, sostiene el destino de dos ofrendas. Una va a ser consagrada naturalmente a quien se consagraban las ofrendas, a quien se dedicaban, a Dios. Sin embargo, la otra, por más que resulte curioso o extraño, está destinada a ser, escuchen bien, desbarrancada, arrojada por un precipicio que el texto de la Torá designa con el nombre Azazel. Esta ofrenda es arrojada al vacío. Es decir, es por alguna razón desperdiciada por completo. Y acá es donde se presenta una pregunta o varias preguntas seguramente. ¿Cómo es posible que el sacrificio, entendido como el objeto más preciado, más valorado, que hombres y mujeres en aquel entonces estaban dispuestos a consagrar a su Dios, pueda ser dilapidado, malgastado, de esa manera, así como así, sin ningún tupé? Y nada más y nada menos que ¿por quién? Por el sumo sacerdote, el hombre que encarna presuntamente la religiosidad, la ética más férrea para nuestros ancestros. Bueno, la verdad es que la respuesta la vamos a encontrar si en lugar de mirar este texto como si estuviera hablando de la vida de nuestros ancestros, de prácticas antiguas, empezamos a mirarnos a través de él a nosotros mismos. Porque estamos frente a una puesta en escena, es decir, frente a una puesta en palabra y en acción de las fuerzas que gobiernan mucho de lo que nos pasa y de lo que nos sucede. A ver, lo voy a decir de una manera más simple. Vayamos a nuestra propia sensibilidad, a nuestra propia subjetividad. Si el sacrificio es antaño, lo más preciado que hombres y mujeres tenían, pensemos qué es lo más preciado, lo más venerable, lo más trascendental, lo más sagrado que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo más sagrado que tenés? Algunos dirán, el tiempo, si es que acaso el tiempo se puede tener, se puede asir en nuestras manos. Y otros dirán, yo pienso, la familia, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros sueños más irrenunciables, ¿por qué no? Y entonces, ahora que nos pusimos a pensar un minuto, lo tenemos todo. ¿Se dieron cuenta? Tenemos afectos, tenemos sueños, tenemos esperanzas y anhelos que nos mueven. Pero muchas veces, por distintas circunstancias, ya sea por terquedad, por orgullo o por las vicisitudes de la vida, a veces parece que todo, absolutamente todo, se nos escurre de las manos y se nos cae al vacío. Como en el caso del sumo sacerdote, nuestras ofrendas se desploman de nuestras manos. ¿Saben que la semana pasada hice algo que no suelo hacer? No suelo releer libros que ya leí. Pero la semana pasada leí un libro
que acá hay quienes van a conocer, un libro de una autora norteamericana, Nicole Krauss, que se llama La historia del amor. Y lo bueno cuando uno relee un libro es que a veces no tiene que leerlo por completo, porque ya tiene la ventaja de ello, subrayo mucho, ¿no? Entonces di directamente al grano, a lo importante. Y di con una frase que había subrayado y que después discutimos con una amiga, una gran amiga acá. Una frase de un personaje muy emblemático en la novela que decía así: siempre he tenido la sensación de llegar tarde a mi vida. Siempre he tenido la sensación de llegar tarde a mi propia vida, dice ese personaje. Y díganme si nunca les pasó. Si nunca sintieron que llegaban a destiempo a lo que querían. Si nunca sintieron que se desbarrancaban junto con sus sueños y junto con sus esperanzas. Muchas veces nos sucede. Muchas veces tenemos la sensación de que aquello que quedó trunco, una amistad en suspenso, un afecto que quedó en vilo, un proyecto que no salió, como decimos, un proyecto en ciernes, una palabra que no pudimos decir, que se nos quedó atragantada, jamás podrá ser dicha nuevamente, jamás podrá ser recuperada. Pero acá es donde entra la mayor enseñanza de nuestra para allá. Porque no te olvides, incluso o sobre todo, cuando escuchás solo esa voz pesimista, la voz del autoflagelo, no te olvides de lo que nos cuenta este relato, que es que Aarón, el sumo sacerdote, tenía en una mano una ofrenda, y mientras la otra estaba siendo conducida al barranco para caer al vacío y desplomarse, desaparecer, en su otra mano, Aarón todavía permanecía con la ofrenda que iba a ser consagrada a Dios en pie. No te olvides que en tus manos, que en nuestras manos, sostenemos siempre la posibilidad de que nuestros deseos, nuestros anhelos lleguen a un destino cierto, un destino noble, incluso cuando nos parece ya demasiado tarde. A veces, como me decía un amigo esta semana, hay que autorizarse para poder concretar esos deseos. Porque toda carta, aunque a veces tarde en hacerlo, toda carta llega siempre a su destino. O como dicen nuestros maestros en la Mishnah, Ein leja Adam she'ein lo sha'a. No hay persona a quien no le llegue la hora para despuntar, para crecer, para florecer. Vein leja davar she'ein lo makom. Y no hay palabra, no hay cosa que no esté destinada a suceder en el mundo que no tenga su hora y su lugar para efectivamente concretarse en el tiempo de nuestra vida. Shabbat Shalom. Nos vamos.